verdad que esto de ayudarse entre los hermanos es muy bueno. El otro día en Santander me pasó que fui a predicar y me había olvidado las gafas. Y entre los hermanos hubo alguien que me dio sus gafas y funcionaron a la perfección, menos mal. Entonces el Señor siempre sabe cómo ayudarnos, a través de otros hermanos. Y bueno, pues hoy, aprovechando la oportunidad, tenía un mensaje que estaba dándole vueltas hasta última hora de cómo titularlo, pero lo voy a titular con este título. Se va a titular la jugada maestra, ¿vale? Porque va a hablar un poco sobre este tema. A veces, no sé si tú has jugado al ajedrez alguna vez o a las damas. Allí en Tanzania jugamos mucho a las damas. Allí es uno de los juegos preferidos que hay de mesa, las damas. Se parece un poco al ajedrez, se usa el mismo tablero, pero es un juego como el ajedrez que a veces, cuando juegas contra alguien que sabe mucho, tú empiezas a ver sus movimientos y te quedas un poco sorprendido. Yo por lo menos. Me da la sensación como que está haciendo movimientos al azar, parece que está moviendo sin mucho control y yo solo me fijo en mis movimientos pensando que voy a ganar. Y por lo general suele ocurrir que esos movimientos que ha hecho el oponente, cuando me doy cuenta, me han hecho jaque mate. No sé si sabéis que en las damas, en el ajedrez, cuando hay jaque mate se acabó la partida. Pues a mí muchas veces me ocurre lo mismo. Me centro tanto en mi jugada, que me creo que es la mejor jugada, que pienso siempre que él no se está enterando de nada y resulta que él está trabajando toda su estrategia para al final darme el jaque mate sin que me dé cuenta. Y de eso quiero hablar hoy, de un pasaje que habla más o menos de esto. Si queréis, hoy vamos a leer en Mateo 27. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, vamos a leer. Vamos a leer 4 versículos. Y es un pasaje que solo lo habla Mateo. No, o sea, es un momento de los últimos. Es el penúltimo capítulo de Mateo, pero digo que es un pasaje que solo Mateo lo apunta, digamos, ¿no? Los demás evangelios no hablan de ello. Y es en el versículo 62, del versículo 62 al 66. Y dice así, si queréis leemos, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, pues como veis, este pasaje es una pequeña anotación que hace Mateo, y este libro, el Evangelio de Mateo, sabéis que es uno de los evangelios, es muy importante porque es el primero. El Nuevo Testamento comienza con Mateo, lo mismo que la Biblia entera empieza con Génesis, que es un libro tan importante. Sabéis que los comienzos nos ayudan mucho a entender luego todo el desarrollo de la Biblia. Pues igual en Mateo. Mateo está puesto como el primer evangelio porque tiene cierta importancia, ¿no? Y bueno, sabéis que es un evangelio también que habla mucho al pueblo judío, utiliza mucho referencias del Antiguo Testamento, pero aquí Mateo también aprovecha y habla de un momento donde hay como una especie de conspiración o de plan para asegurar el sepulcro. En este caso vemos que estaban los principales sacerdotes, los fariseos y Pilato. O sea, era un grupo de dirigentes. Pilato representaba al Imperio Romano, los fariseos y los sacerdotes representaban al pueblo judío, pero no solo al pueblo, sino a los que sabían más de Dios. Entonces, hay como una especie de plan para, como os digo antes, como una jugada de ajedrez. Empiezan a mover ficha, y lo que quieren es mover ficha para no perder. Lo que quieren es eso, no vaya a ser peor, dicen. Entonces, vemos que es como una especie de estrategia, donde ya os digo, están involucrados los poderes, ¿no? Poderes de este mundo, de Satanás y de la religión. Parece que se unen como diciendo que el final lo controlemos. Y bueno, pues
Como os digo, es muy bonito este trocito de pasaje porque habla de eso, de la estrategia del mundo contra la estrategia de Dios, que quizá a ti también te pasa en tu vida. A veces nos parece que no nos salen las cosas, incluso como cristianos, que hacemos lo que Dios dice, que movemos ficha, que estamos intentando hacer lo mejor posible, pero vemos que no, que parece que se pone todo en contra. En este caso, ya os digo, se unieron los más poderosos. Y, bueno, podemos encontrar en este pasaje, os digo, una de enseñanza tremenda, porque, si os fijáis, el versículo 63, mirad lo que los principales sacerdotes y fariseos dicen. Mirad, dice, Señor, están hablando a Pilato, ¿no os acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré? Esto es muy interesante, porque es como que estos principales sacerdotes y fariseos, que siempre estuvieron en contra de Jesús, por otro lado dice que sabían perfectamente lo que él había dicho, y sobre todo el tema de resucitaré, después de 3 días resucitaré. Ellos dicen, nos acordamos, o sea, lo tenemos en mente, es algo que no hemos podido olvidar. Y yo digo, bueno, pues ¿cuándo fue el momento que Jesús habló de que iba a resucitar delante de ellos? ¿Cómo ellos se pudieron enterar de este mensaje? Si yo te animo a indagar, si quieres, lo podemos ver. Hay algunos versículos como Mateo 16, 21. Vamos a ver cómo lo hace Jesús, por ejemplo. Uno de los ejemplos, Mateo 16, 21, cuando Jesús dice que va a resucitar. Vamos a leer solo los ejemplos de Mateo. También los podríamos encontrar en Marcos y Lucas. Pero Mateo 16, 21, por ejemplo. Mirad lo que dice el versículo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿a quién? A sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Y vemos otro ejemplo si queréis, Mateo 17, si me acompañáis un poquito más adelante, Mateo 17, versículo 23. Desde el versículo 22 dice, estando ellos en Galilea, se refiere a Jesús y sus discípulos, Mateo 17, 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas hasta el 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Los discípulos. Último ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 19. Y comenzamos en el versículo 17 para que veáis la nota que dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al 3er día resucitará. Bueno, estos son los 3 ejemplos solo de Mateo, pero te digo, en Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33 y 34, Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 al 33, se repite que Jesús, claro que dijo que iba a resucitar al 3er día, pero siempre se lo dijo a sus discípulos aparte. O sea, él nunca lo dijo en público, no hizo un mensaje claro, él quería que lo supieran sus discípulos, era su propósito. Por eso os digo que a veces, como os comento, parece que la estrategia de Dios, el plan de Dios, a veces puede parecer un poco desconcertante. A veces parece que solo se hace en sitios pequeños, con gente muy especial, pero resulta que es que al final se entera todo el mundo. O sea, su plan siempre va más allá. En este caso, ya os digo, los principales sacerdotes y fariseos dicen, no os acordamos. Pero no fue porque ellos lo recibieron directamente, era porque Dios lo había hecho con sus discípulos. Y quizá alguno puede decir, hombre, pudo ser cuando Jesús habló de la señal de Jonás. ¿Os acordáis que una vez le preguntaron a Jesús, ¿puedes darnos una señal de tu autoridad, de por qué haces esto? Y dice él, no se os va a dar señal, sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días. Quizá ahí ellos pudieron, vamos a decir, recibir el mensaje completo. Pudiera ser también que Jesús, cuando dijo destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, ¿os acordáis? Pudiera ser también ahí, pero
lo más interesante es que este mensaje de que Jesús iba a resucitar es un mensaje que ya venía de atrás. El mismo Pablo lo dice, que ya estaba profetizado, que todos los profetas, incluso Moisés, ya habían hablado de ello, que el Mesías había de resucitar. Pero lo que a mí me animaba más es como dice Pablo cuando se tiene que enfrentar a... Vamos a leerlo en los Hechos, capítulo 26, porque es un poco el resumen de lo que también nos puede estar pasando a nosotros. Hechos capítulo 26, que se relaciona perfectamente con esto. Pablo está defendiendo su postura como cristiano y está defendiéndose delante de Festo y el rey Agripa. Y mirad lo que dice el versículo 26. Hechos 26, versículo 26 dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Bueno, pues lo que os quiero decir, los principales sacerdotes y fariseos pudieron decirle a Pilato: nos acordamos de esto, no tanto porque lo hubieran recibido, sino porque el plan de Dios, aunque parece, te lo vuelvo a repetir, a veces parece que no tiene mucho sentido o no tiene mucho desarrollo, mucho futuro la jugada, resulta que Dios está haciendo algo tremendo con tu vida y con la mía. Pero sobre todo, ¿sabes qué ocurre? Que aunque parezca que es un rincón, como dice aquí Pablo, dice: tú lo sabes bien, rey, que todo esto que ha pasado, toda esta jugada que Dios está haciendo desde el principio, desde la eternidad, no se ha hecho en un rincón, que a veces parece que es en un rincón, que a veces parece que lo que tú estás haciendo y yo estoy haciendo está siendo algo, vamos a decir, sin valor, que parece que que estás moviendo solo peones. No sé si sabes el juego del ajedrez, los peones son las figuras que menos, vamos a decir, poder tienen, pero que también valen. Y a veces lo que tú y yo estamos haciendo como cristianos, lo que Él está haciendo en nosotros como cristianos en cualquier situación, está valiendo, está teniendo un efecto en este mundo. Te digo, de tal manera que, como ocurrió en este momento, esta gente, estos religiosos, estos poderosos, o sea, recurren incluso al poder de Roma porque saben que ese mensaje, que ellos lo consideraban incluso hasta como una mentira, dice: como esto ocurra, esto va a tener un efecto devastador. O sea, lo que va a ocurrir en el mundo puede ser terrible, puede cambiar todo. Y yo lo que hoy, aparte de lo que vamos a ver más adelante, te quiero animar. Tu rincón no es un rincón pequeño. Lo que tú estés haciendo en Cristo está dentro de la jugada del plan de Dios, ¿me entendéis? Sea donde estés, en la situación que estemos, a veces te digo, parece que no tiene sentido, pero si tú estás en Cristo, espérate, porque al final, tarde o temprano, siempre estamos viendo la jugada maestra de Dios. Y más adelante, bueno, os acordáis que Jesús también lo dice, cuando ores, os recordáis una de las enseñanzas que dio, dice: cuando ores, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo tienes que hacer? En secreto. Dice: tú tranquilo, tú ora en secreto, o sea, en tu rincón, que aunque parece que es algo que no ve nadie, dice: tú tranquilo, porque tu Padre, ¿dónde está? En ese secreto, en ese rincón. Y si tu Padre te ve en ese rincón, te va a recompensar en público. Mira cómo era Jesús. Jesús ya había muerto cuando están hablando los fariseos y principales, y aun muerto, ellos le siguen teniendo miedo. Pero siguen teniendo miedo sobre todo ¿a qué? A su mensaje. A un mensaje que había parecido para ellos una gran mentira. Pero resulta que la gran mentira estaba ya haciendo su efecto. Vamos al versículo 64, volvemos a nuestro texto, Mateo 27, y vamos al versículo 64. Porque aquí está, vamos a decir, el clic de la cuestión, ¿no? El temor que ellos tenían. Versículo 64 dice: están hablando a Pilato otra vez, están pidiendo al poder mundial, acordaros, Roma dominaba el mundo totalmente,
en la economía, en la cultura, en todo. Y le dicen a Pilato, al representante del César, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Sabían que eran 3 días. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Bueno, esta es una frase, ya os digo, que es el momento clave de lo que ellos querían hacer, los principales sacerdotes y fariseos. Quizá en tu versión, esto del postrer error peor que el primero, bueno, es unas palabras un poco antiguas, lo de postrer no se suele usar mucho, si queréis lo podemos poner con otras palabras, que sería, y la última mentira, dice, será peor que la primera. O en algunas versiones dice, y el último fraude será peor que el primero. Pero también, digamos que en resumen, en otras versiones también dice, los principales sacerdotes dicen, estaremos peor que antes, dicen ellos. Dice, la última mentira será peor que la primera, y dice, y nosotros estaremos peor que antes. Y esto es algo muy humano, porque no sé si os pasa a vosotros, pero por lo general nadie quiere estar peor que antes, ¿no? Claro, a lo mejor tú también hoy me puedes decir, pues Luis, podemos estar peor que hasta ahora, y dice, eso es imposible casi, ¿no? Por las situaciones que vivamos quizá, por la situación general que vivamos, podemos decir, peor que ahora podemos estar. Bueno, ahora veremos que por desgracia sí, pero también lo interesante es preguntarse, ¿cuál fue el primer error? ¿Cuál fue la primera mentira? Porque ellos dicen, ha habido 2 mentiras, la primera y la última. La última, como ocurra, se acabó. Dice, pero es que la primera ya fue, para nosotros fue muy mala. Yo estaba pensando y digo, oye, pues Pilato, con su poder, podría haber dicho, ¿cuál es la primera mentira? Decidme cuál ha sido la primera mentira, porque lo mismo podemos un poquito controlar la última. Y pensé, digo, hombre, ya que era Pilato tan poderoso, podía haber llamado testigos, haber dicho, bueno, vamos a indagar. La primera mentira, pues ya sabéis cuál fue, o que ellos decían que era la primera mentira, el primer fraude, era que muchos le empezaron a llamar a Jesús el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Salvador, el Mesías, ¿os acordáis? Todo eso fue lo primero, antes de su muerte ya le empezaron a llamar así, el Salvador del mundo, Señor, muchos empezaron ya a reconocerle de una manera que los fariseos dijeron, ya fue eso muy peligroso. O sea, que dijeran eso, también seguramente incluso hasta Pilato podía haber llamado, a ver, ¿alguien puede hablar en primera persona de lo que este hombre ha dicho? Pues mira, seguramente habría podido allí comparecer, a lo mejor Nicodemo, que podía haber dicho, yo era uno de los mayores fariseos, era un principal, y él me dijo algo que me dejó trastornado, me dijo que debían hacer de nuevo. También se podía haber presentado a la mujer samaritana, que podía haber dicho, me contó todo lo que había hecho. O sea, podían haber desfilado por allí una de testigos acerca de la primera mentira increíble, que hubiera cambiado todo, la verdad, hubiera cambiado el parecer de Pilato. Pero bueno, ellos dicen, la primera mentira, esa ya fue, dice, pero la segunda, la última, dice, puede ser terrible. Y ellos lo que querían, al final, lo que os digo, dice, ya que lo hemos pasado mal con la primera mentira, que incluso hasta sacerdotes de los nuestros se han convertido, han empezado a creer en él, samaritanos se han convertido, en fin, dice, pero ahora la segunda nos puede poner en una situación todavía peor. Y es lo que te comentaba. A veces tú y yo, pues en nuestras debilidades, en nuestros temores, lo que quizás siempre más tememos es que todo vaya peor. A veces incluso, es como os digo, podemos pensar, pero todavía podemos ir a peor. Todavía esto puede ir a peor. Y hoy te tengo que decir que sí, porque la Biblia nos aclara que todo puede ir a peor. Por desgracia, pero a la vez también es una ayuda para que tú y yo podamos como reaccionar. ¿Por qué te digo esto? Pues, por ejemplo, mirad lo que dice, vamos a leer en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, seguimos en Mateo, y mirad el versículo
16 y 17. Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Una enseñanza de Jesús que dice que no la hace nadie, pero por lo que se ve pasa. Mira lo que dice. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea, hay una peor situación. Versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, como veis, Jesús aclara que sin regeneración, sin un nuevo nacimiento, la condición del hombre siempre se puede hacer peor, sobre todo ¿cómo? Intentando usar las cosas de Dios. No sé si pudiera haber alguna persona hoy entre nosotros que lo está intentando. Has escuchado el Evangelio, has escuchado que Dios te ama, has empezado a recibir enseñanza sobre el plan de Dios, pero sigues intentándolo en tu forma. Pues lo sigues intentando, como dice Jesús, con remiendos, o intentas usar todavía el odre viejo. Pues Jesús dice que la condición del hombre se puede hacer peor, porque lo que dice es que al final el remiendo nuevo que hace, tira y se hace peor la rotura. Y dicen que incluso también que si ponemos el vino nuevo en odres viejos, al final se pierde el vino y también se rompe el odre. Entonces es una realidad, esto es casi como una ley. El que intenta vivir en Cristo sin Cristo, al final la condición siempre es peor. Y por desgracia vamos a decir que lo hemos visto, ¿no? Como cristianos, pues hemos conocido a personas que parecía que estaban en el camino de la salvación y no estaban. Y llegado el momento incluso hemos visto que se ha perdido todavía más de lo que había, ¿no? Que has dicho, qué tremendo, si parecía. Todo tiene que ver por la falta de regeneración, por la falta de ser una nueva criatura. No hay esperanza sin nueva creación. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Entonces es algo importante a pensar. Otro de los grandes problemas para que nuestra vida vaya peor, pues ya sabéis que es el pecado, ¿no? Vamos a leer un ejemplo. Mateo 5, versículo 14. Solo vamos a leer el versículo, pero el ejemplo va a quedar claro seguramente. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ya os acordáis de él y dice así, el Jesús hablando con el paralítico de Betesda. Versículo 14 del capítulo 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, este hombre había estado, su condición, si lees el capítulo entero, era una condición bastante complicada. Llevaba muchos años inválido. O sea, parecía que su condición no podía ir a peor, imagínate. A veces nos puede entrar vamos a decir, una realidad falsa. Como lo pasamos tan mal, o como hemos vivido tan mal, o tenemos una condición a lo mejor tan mala, podemos pensar, bueno, ya no me puede pasar nada peor. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a luchar? ¿Sabes? Piensas que la jugada ya, dices, esto está, dice Jesús, pero ten cuidado que el peligro siempre suele ser el pecado. O sea, vale que podemos tener dificultades, vale que puede parecer que todo se complica, dice, pero el problema es como peques otra vez. Si sigues pecando, dice, al final la condición puede ser peor. O sea, el pecado nunca tiene límite. Las condiciones del pecado, las consecuencias del pecado, nunca las conocemos, porque si las conociéramos nunca las habríamos hecho, ¿verdad? Muchos hemos sufrido consecuencias, hemos tenido muchos problemas porque no calculábamos. El pecado no te deja calcular nunca. Entonces Jesús le dice, sanidad está bien, pero luego hay que mantener una limpieza, que tiene que ver con el pecado. Bueno, otro ejemplo que podemos ver de que se puede tener un estado peor es el que habla en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. No lo vamos a leer, lo vamos a ver ahí, pero es uno que usamos muchas veces cuando habla del espíritu inmundo que sale del hombre, ¿os acordáis? Dice que sale del hombre, pero que puede volver y vuelve con 7 más peores que él. Y dice, y el estado del hombre
se convierte en un estado peor del principio, ¿no? Habla de una condición espiritual, pero si te fijas bien ese versículo, el 45, es un detalle muy interesante porque Jesús pone ese ejemplo, ¿sabéis quién? Para una generación. No lo pone solo para una persona, que puede ocurrir, también lo hemos visto. Seguramente tú, si estás trabajando en la obra de Dios, si estás participando de la estrategia del plan de Dios, seguramente que has visto casos así, de gente que ha sido liberada de espíritus, de cadenas, de raíces espirituales en su vida, pero nunca ha entrado el Espíritu en su vida, nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y la condición de ese hombre o mujer ha sido peor. Eso lo hemos visto. Pero aquí Jesús no se dedica solo a un hombre, sino que dice de una generación. Está hablando de generaciones, o sea, está hablando de un problema que abarca a mucha gente, a un grupo de personas de varias edades. En este caso él está hablando del pueblo de Israel en el tiempo que él vino. Acordaros que estos sacerdotes y fariseos que fueron hasta Pilato habían llegado a una condición espiritual terrible. Su estado era el peor que podía haber. Y acordaros que ellos al final, cuando Jesús va a ser crucificado, ellos fueron capaces de decir que ellos no tenían ningún rey, sino solo César. Imagínate, los fariseos y los principales sacerdotes por su boca llegaron a decir: nuestro rey es el César, para que Jesús muriera. O sea, el estado de esta gente había sido lo más bajo, no se podía. Y Jesús dice, esta generación, dice, han llegado al peor estado. Es como este que sí, que limpia mucho, que arregla su casa, pero nunca permite que su casa sea tomada por el verdadero rey. Y bueno, pues es algo que seguramente estamos viendo. Mucha gente, escucho a muchos maestros de la Biblia que hablan de que en esta generación hasta la Iglesia está sufriendo mucho. Pero tiene que ver con esto, que a veces no nos damos cuenta de que el postrer estado puede ser peor. Todavía podemos estar peor. Y claro, eso sí que es una realidad. Este mundo va peor, ¿o no? ¿O va mejor? Nosotros no lo podemos hacer mejor. O sea, yo te animo a que no intentes que el mundo vaya mejor. Yo creo que lo he compartido algunas veces, no sé si la última vez. A veces tú y yo como cristianos hasta tenemos miedo, ten cuidado con esto, piénsalo bien, tenemos miedo de que el mundo vaya peor, porque sabemos que eso nos puede afectar, ¿no? Si hay crisis, si hay dificultades, si hay plagas, si hay peste, si hay guerra, pues a nadie le agrada, porque al final lo que pensamos es en nosotros, ¿no? Me va a afectar, pero no tengan miedo, no luchemos porque el mundo vaya mejor, no podemos. Nosotros tenemos que estar pendientes de la jugada de nuestro Señor, si podemos decir jugada, si me perdonáis la manera de expresarme, del plan de Dios. Tú estate pendiente de eso, porque parece que el mundo va a vencer, pero no te preocupes. Y eso sí, como cristianos también, ¿nuestra situación puede ir peor? Pues sí, claro que podemos seguir sufriendo, claro que quizá Dios permita que podamos tener más dolores, claro que Dios puede permitir que tengamos más aflicciones, pero ánimo, Él sabe cómo manejar todas las fichas. Eso sí, lo que también nos advierte Jesús, dice, al que más sepa, ¿qué va a ocurrir? Que más azotes se le darán. O sea, eso tenemos que tener cuidado. ¿Quieres saber más? ¿Quieres tener más? Ánimo, pero ten cuidado, que los azotes pueden ser mayores, ¿no? Dice que al que menos sabe, pues menos se le tendrá que azotar, porque no tenía tanto. Dice, pero al que mucho sepa, que tenga cuidado. Entonces no nos asustemos con los azotes del Señor, que a veces vienen porque sabemos mucho, ¿vale? No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Pero bueno, eso también lo dice el Señor. Pero bueno, sobre todo lo que tenemos que tener claro, que aunque los demás parezca que vencen, con que el mundo parece que está venciendo, que aunque los mentirosos parece que están ganando, no te asustes. Jesús y Dios mismo lo está controlando y además nos da la claridad. Si queréis vamos a leer en la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, que Pablo se lo recuerda a Timoteo, que también él tenía problemas con la jugada de ajedrez porque era muy joven y a veces pensaba que no le iba a salir todo tan fácil. La segunda carta
de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer, por ejemplo, el primer versículo. Dice, también debes saber esto. Ya le avisa, ¿no? Como que la jugada va a estar complicada. Dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, tú ten cuidado. A la hora de estar en el plan de Dios, no se te olvide esto. Los últimos días van a ser muy peligrosos. La jugada va a ser muy difícil. Pero mirad lo que dicen los versículos 13. Vamos a leer desde el 13 al 17. No, el 13 solo. Con el 13 nos vale. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, que tenemos que, por otro lado, tener tranquilidad y seguridad de que aunque los malos y engañadores estén con poder, tranquilo, él dice, irán de mal en peor. O sea, su situación sí que va a ir de mal en peor. Claro que a veces es un poco difícil, como os digo, según está el panorama, poder de primeras reconocer esta situación. Hay un salmo que el mismo salmista dice, cuando me fijé en los impíos, cómo prosperan, dice, estuve a punto hasta de resbalar. Mis pies casi resbalaron porque, o sea, la primera impresión es que ellos son los que ganan. No obedecen a Dios, no hacen nada correcto, dice, y encima les va bien. Dice, Pedro, hubo un momento de verdad que, dice, pero hasta que entré en el santuario, dice, y ahí lo entendí todo. Ahí entendí de que al final Dios siempre mueve su ficha. Y bueno, pues este es otro el segundo momento donde estos principales lo que quieren es que le dicen a Pilato, asegúralo para que no sea peor. Y bueno, es muy interesante porque si os dais cuenta, casi ellos mismos, sin darse cuenta, ellos no se estaban dando cuenta, estaban ayudando al plan de Dios. A veces Dios está utilizando la maldad, tantas cosas que pasan para su propio plan. Lo que te digo, que a veces no es tan fácil verlo, pero en este caso le estaban ayudando casi a Dios a dejarlo todo preparado para su jugada maestra. Querían que se asegurara el sepulcro, quería que se pusiera una guardia, incluso lo sellaron. Parecía que lo tenían todo tan controlado que resulta que precisamente era la mejor manera para Dios mostrar su poder. Y vamos hasta el versículo, estamos en el versículo 64, vamos a recordarlo en nuestro texto de hoy. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Ya veis, los discípulos. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ellos tenían miedo, imaginaros, primero tenían miedo, dice, de los discípulos. Que los discípulos sí que estaban en un estado de verdad lamentable. Todos ellos habían abandonado al maestro, ¿os acordáis? Allí en el jardín, se habían ido corriendo. Más tarde Pedro la había negado. Judas la había entregado, traicionado. O sea, la situación de verdad de los discípulos era lamentable. Casi podíamos decir que peor no les podía ir. Pero mira, incluso los principales les tenían miedo. Es lo que te decía. Aunque tú y yo a veces estemos en una situación un poco de debilidad, ya sea por nuestra edad, ya sea por enfermedades, ya sea por batallas espirituales, ya sea por luchas o tribulaciones que pasemos, ya sea por deseos de obedecer a nuestro Rey, como dice Pedro, las puertas del Hades no van a prevalecer, como lo dice Jesús a Pedro, perdón, las puertas del Hades no van a prevalecer, aunque parece que sí. Y ya os digo, estos tenían miedo de los discípulos, que viniesen de noche, dice, y hurtasen, pero sobre todo el miedo, ¿sabéis cuál era el miedo que ellos tenían? Al mensaje. Ellos tenían miedo al mensaje. Tú y yo podemos ser débiles, tú y yo podemos estar en una condición lamentable, podemos estar en una condición de debilidad, pero ay si tenemos el mensaje, ay si tú tienes el mensaje, ay si el mensaje está en ti. Eso es lo que hace que Satanás y este mundo tengan miedo. No sé si os acordáis, cuando la toma de Jericó, cuando aquellos dos espías llegan a Jericó, Rahab, la prostituta, lo que les dice, toda la ciudad está temerosa de vosotros.
y no los habían visto. ¿Pero qué habían escuchado? El mensaje de lo que Dios había estado haciendo, que de un pueblo que estaba muerto, que estaba esclavizado, que no podían hacer nada, había levantado algo con poder y estaba conquistando. Y ya solo ese mensaje hizo que tuvieran miedo. No quiero decir hoy que somos unos guerreros, unos valientes y que vamos a la victoria porque podemos, no. Lo que estoy diciendo es que si el mensaje está en ti, que el mensaje, como hoy nos han hablado, es la palabra, si Cristo está en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, eso es lo que hace que se produzca en este mundo algo nuevo. Y en este caso, mirad lo que dice, no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan que resucitó de entre los muertos. Ellos lo sabían, dice, si alguien dice que Él vive, dice, nosotros ya, apaga y vámonos, como se suele decir, ¿no? O sea, tenían un miedo, Satanás tiene el mismo miedo. Si tú y yo podemos decir que Él vive, no me refiero solo con palabras, que es como debe ser, pero hay veces que no podemos ni hablar, ¿no? Quizá quien esté en el hospital, puesto con una mascarilla o algo como cristiano, no va a poder decirlo, pero si el mensaje está en Él, Dios hará, amén. Y tú y yo igual, quizás estás en un sitio ahí trabajando donde no hay mucha gente, pero si el mensaje está en ti, eso al final va a hacer un efecto, porque ellos dicen, como digan, resucitó de entre los muertos, dice, la situación es que ya estaba mal, dice, pero es que ahora ya va a estar peor, pero a ti y a mí nos va a ocurrir el contrario. La situación en la jugada parecía que estaba mal, pero siempre que Él vive, ¿cómo cambia la situación? Cómo ese peón pequeñito que hemos movido a la izquierda porque Dios nos ha dicho mueve, y tú y yo diciendo, pero ¿cómo voy a mover, Señor? Que como mueva el peón me lo come. Y el Señor te dice mueve, y tú y yo luchando que no muevo, y al final cuando uno se derrota dice, Él sabe más, ¿y mueves? Has recordado, ¿no? Esos pasos de fe siempre hacen posible que tú y yo volvamos a ver otra vez que Él vive, ¿o no? En un mundo que se muere. Hoy lo hemos escuchado en una de las oraciones. En este mundo que se mueve, que se muere, Él vive. Y vive en ti y en mí. Amén. Pues gloria a Dios por ello, porque eso hace la diferencia. Y como dicen ellos, dice, como digan, resucitó entre los muertos. Dice, este fue el primer mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva o los primeros cristianos, como hoy ha hablado Adrián, no fue un mensaje acerca de un maestro que hablaba muy bien, no fue un mensaje acerca de un líder que inspiró a la gente con sus palabras, no fue acerca de un hombre que fue una víctima de una injusticia, no. El mensaje central de la iglesia al principio fue, Él vive, ha resucitado de los muertos. Bueno, tengo un montón de versículos que hablan de ello, solamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, los primeros discursos de Pedro, los primeros mensajes de los primeros cristianos, ya investidos de poder, para poder ser testigos, era eso, ha resucitado. Pedro incluso dice, hasta David lo dijo, dice, David le vio y habló de la resurrección de Cristo, dice. Y el mismo Pedro dijo a los judíos, dice, os puedo hablar con toda libertad que el sepulcro de David está aquí. Y él está ahí muerto. Dice, pero de Jesús no puedo decirlo. Fue un mensaje de poder. Y es más, uno de los requisitos para ser apóstol, como los primeros apóstoles sobre los que Jesús quiso poner la base, el fundamento de los apóstoles, era que fueran testigos de su resurrección. Incluso en el día de Pentecostés, cuando empezaron a hablar en lenguas, ¿os acordáis? Y dice que la gente que estaba alrededor oían las maravillas de Dios en sus lenguas, pero eso no fue lo que les cambió, eso no fue lo que hizo el efecto transformador. El efecto transformador fue cuando Pedro se levanta, les habla y les habla, Él vive, ha resucitado, esta es la señal. A partir de ese momento le empezaron a decir, ¿y qué debemos hacer? Dice, y sus corazones fueron tocados cuando entendieron que Cristo vivía, que había muerto, había sido sepultado 3 días, como un muerto. No había excusa, y ahora vivía. Dice, ese momento, ese mensaje cambió el mundo. Dice que empezó Dios a añadir a su iglesia. Y estos
estos, ya os digo, principales sacerdotes y fariseos, lo que querían era controlar eso. Que no lo digan, es lo que a ti y a mí nos pasa. Satanás, este mundo, quiere controlar que tú y yo no podamos decir eso. ¿Cómo? Pues por todo lo que vivimos. Sobre todo yo creo que como cristianos, con deseos de servir a Dios, siempre viene este tipo de angustia, agobio que viene de este mundo, que nos aprieta, que nos tensa. ¿Para qué? Para que no pueda salir ese mensaje de nosotros. Él vive, casi es un mensaje de este mundo que me muero, necesito ayuda para poder vivir. Este mundo lo que invita es a eso. Disfruta la vida, no sé, todo es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo estos días lo veo y todo el mundo quiere vivir ahora la Navidad. Parece que como si fuera el poder celebrar la Navidad fuera como una especie de revulsivo, ¿no? Y nos afecta a todos, es como hay que disfrutar. Parece que necesitamos vida para poder seguir, pero nosotros es al revés. No necesitamos eso. Tenemos ya la vida, ¿o no? Esa vida es la que tenemos que sacar. Pero como os decía antes, cada uno en su rincón. Que parece que es tu rinconcito, que no haces nada, pero Dios está utilizando tu vida. Si un día te ha llamado, es porque Él sabe cómo mover las fichas. Y para acabar, lo que os digo, hemos estado viendo que ellos dijeron recordaron el mensaje. Por otro lado, lo que querían es que la última mentira no sea peor que la primera, porque como digan que ha resucitado, esto va a ser el fin. Pero la tercera, que es el gran error del hombre, del ser humano desde el principio, es lo que les pasó a ellos. Lo que querían era que le dicen a Pilato, que hemos leído el versículo, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Querían todos los detalles. Podían haber dicho, no sé, asegura el sepulcro. No, pero ellos dijeron hasta el tercer día. Satanás, que es el que controla este mundo, de verdad, como lo sabe parte del plan, quiere como intentar controlarlo todo. Y el gran error del hombre, el gran error del ser humano, también puede ser a veces el gran error del cristiano, es querer controlar, ¿sabéis? Es querer controlar un poco toda la situación para que no vayamos a peor. No sé si me entendéis. A veces tenemos tanta capacidad que dices, bueno, pues si hago esto, hago lo otro, controlo aquí, controlo delante, detrás, lo miro, lo planeo. Pues como piensas, pues que no va a ser peor. Por lo menos dice que me quede la situación que estoy, ¿no? No sé si habéis escuchado el chiste, que algunos seguro, ¿verdad? No, como casi que me quede como estoy, porque dices, pues ni tan mal, ¿no? Pero eso sabéis lo que es. Eso son faltas de expectativas. Cuando uno vive en ese nivel, es lo que quiere Satanás. Que vivamos en un nivel pues yo casi no estoy ni tan mal como aquel, ¿no? De pues mira, ese sí que está mal. Ese sí que ha llegado. Es una mentira. Es una mentira. Y ellos lo que quieren es controlar. De tal manera que dicen, Pilato, tú que tienes el poder, o sea, tú has controlado Hispania, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Egipto, bueno, tú que lo has controlado todo, has controlado a tanta gente tan diferente, has controlado hasta a los españoles, que mira que son, eso sí que dan guerra, ¿no? Entre nosotros lo sabemos. Bueno, también habían controlado a los griegos, ¿no? ¿Hay aquí algún griego? Bueno, Roma había controlado a todo el mundo, daba igual la cultura, daba igual el carácter, daba igual la sangre que tuvieran, sangre caliente, sangre fría, controlaron también a los ingleses, a los franceses, a los búlgaros también los controlaron, llegaron a Bulgaria, a todos, podían controlar a todos. Entonces ellos dicen, pues a Jesús también le pueden controlar Roma también puede controlar el plan de Dios. Satanás se cree eso, dice, vamos a controlar la última jugada. Te digo, el capítulo 27 de Mateo parece que es el capítulo donde acaba la jugada, donde el jaque mate de Satanás está casi a punto de derribar al rey. Ya parece que en la cruz, parece que en el sepulcro, pero claro, él dice, quedan 3 días, vamos a esperar 3 días. Parece que está, bueno, todas las huestes satánicas mirando 1 día, 2 días, 3 días, y al tercer día resucitó. Nosotros lo sabemos, hay mucha gente que no lo sabe.
Hay mucha gente que se ha quedado ahí, en la cuenta atrás, no lo saben, y Satanás los tiene ahí como diciendo, en este mundo no se puede hacer nada más. Ellos hacen así, pues yo también, pero tú y yo no. Tú y yo sabemos que aunque parece que estaba todo, de repente, mirad lo que les dice, contrólalo. ¿Qué hace Pilato? Dice, pues ahí tenéis una guardia. Manda una guardia de soldados romanos. No me quedan 3 días, me quedan 3 minutos, perdón, para acabar. Dice, vamos a hacer una cosa, dice, agarrar una guardia de soldados romanos, que estos no eran, sabéis que los soldados romanos para el tema de protección, de guardia, no eran moco de pavo, como se suele decir, o sea, sabían lo que hacían, porque se jugaban la vida sobre todo. Ellos no andaban en estos casos no había ERTES, si perdían algo de trabajo, no, esto era la vida. O sea, aquí no había ni salarios, era la vida. Entonces dice Pilato, agarrar un grupo de soldados, los ponéis ahí delante y además la selláis. O sea, toma, llévate mi sello y lo ponéis. Ese sello asustaba. Ver un sello romano en aquel tiempo era un sello de autoridad y daba miedo. El que lo quebrantase sabía lo que le esperaba. Sabía que él, su familia, sus descendientes podían morir en la cruz o en otro tipo de muerte. Y entonces dice, toma, controlarlo. Y ya os digo, el capítulo 27 parece el final, pero resulta que falta el capítulo 28, que nos habla, dice, pasado el día de reposo, al tercer día, ¿qué ocurrió? La piedra fue movida. Y lo que os digo, ellos intentaron cerrarlo, controlarlo todo, pero resulta que todo ese control sirvió para mostrar el poder de Dios. Como sabéis, la piedra que pusieron no fue una piedra, el ángel no movió la piedra para que saliera Jesús, ¿o sí? Jesús salió sin la piedra, no le hizo falta. Recordáis, ¿no?, cuando resucitó. ¿La piedra para qué fue movida? Para que vieran que no estaba Jesús dentro. El ángel le dice a las mujeres, entrar y mirad. Llegó luego Juan y Pedro y miraron dentro, ¿se acordáis? O sea, que Dios utilizó todo para que al final vieran su poder. El hombre intenta controlarlo de fuera. Intentaron controlar la piedra, una guardia, todo por fuera, que no venga algún problema de fuera. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba dentro. El Salvador estaba dentro. El Evangelio es así. El Salvador está dentro. Tú y yo a veces queremos mirar fuera, pero no se puede controlar. Está dentro. Si ha entrado en ti, lo mejor que podemos hacer, ¿sabéis qué es? Dejarle que haga. Y con esto quiero acabar. Hemos leído. Dijeron, nos acordamos. Yo creo que la aplicación para nosotros sigue siendo esto. Hoy nos acordamos. ¿Cómo nos podemos acordar tú y yo de lo que ha dicho Jesús, de lo que te ha dicho? El Espíritu Santo, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que nos ayuda a recordar todo lo que Él ha dicho. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo y su palabra nos siguen dando el ánimo o la capacidad de recordar. ¿Recordar qué? Lo que Él dijo. Y eso nos hace actuar. Tú y yo, cada vez que recordamos lo que Dios dice, nos anima a actuar, ¿o no? Eso sí, cuando recordamos lo que hemos hecho, o lo que tenemos, o lo que nos espera, ya está. El postrer estado es peor que el primero. Pero cuando recordamos lo que Él dice, como a ellos dice, nos acordamos que dijo, vamos a hacer. A nosotros nos pasa al contrario. Recordamos y hacemos. Amén. Pues te animo a seguir leyendo la palabra, a seguir esperando que el Señor nos recuerde. Y segundo, les dice, manda que se controle para que no puedan decir que ha resucitado. Eso es la segunda parte. Para nosotros, que parece que todo va a ir peor, siempre va a ir mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos enfoca desde Génesis hasta el último libro, que aunque han pasado muchas cosas, la historia bíblica es una aventura, es emocionantísima como tu vida, que a veces pasa por depresiones, por valles, a veces sube a montes, a veces ocurren batallas, victorias, derrotas, pero al final, el último final, cuando tú llegas al final del todo, ¿qué pasa? ¿Es peor o mejor? Es lo mejor. Lo que nos espera es lo mejor, pero todo ha sido porque Él ha resucitado. ¿Os acordáis?
Y dice la Biblia en Romanos, no lo vamos a leer en el capítulo, si lo queréis apuntar, Romanos 6, versículo 4 y Romanos 4, versículo 25, que precisamente la resurrección de Jesús es nuestra justificación. Él fue muerto por nuestras transgresiones, pagó por nuestro pecado, pero fue resucitado para que tú y yo hoy estemos como justos. O sea, que Dios nos pueda ver como justos. Como dicen los sacerdotes, la última mentira sea peor que la primera. El último error sea peor que el primero. ¿Sabes cuál ha sido, si lo podemos decir entre comillas, el peor error de Dios, el último error de Dios? Resucitar a Jesús. Porque cuando ha resucitado a Jesús, nos ha resucitado a nosotros. A Jesús le resucitó con todas las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que tú y yo hoy estuviéramos con Él. O sea, cuando resucita a Jesús es como decir, resucito a mi hijo, pero también resucito al que le sigue. Y uno de los que le sigue soy yo y tú. Tú imagínate, Dios diciendo, todo lo que me pida el hijo se lo voy a dar. Pero eso significa que a los que están detrás de Él, a los que creen en Él, también les voy a dar. Por eso tu situación y la mía, aunque parece que es peor a veces, o que no va a mejor, lo que te lo recuerdo, quizá por la edad no puedes ir a mejor, quizá por la enfermedad, quizá no vamos a mejor, quizá por la batalla espiritual no vamos a mejor, porque es una batalla espiritual dura, pero si estamos en Él, como el Padre está viendo al Hijo, nos está ayudando a ¿qué? A que podamos ver cómo es la jugada en perspectiva. Hoy también nos lo ha dicho Adrián, tú y yo, cuando estamos en Cristo, cuando somos justificados, como dice la Biblia, solo por creer en Él, ocurre que el Dios creador nos mete en su plan, en su jugada. Tú y yo nos convertimos en una de sus fichas. No sé si tú eres un peón o un alfil, o eres la reina, no lo sé, o no sé qué más fichas, un caballo, no sé qué tipo de ficha eres, pero en Cristo Él ya nos mete en su plan. Y de tal manera, como os decía, nos acordamos, recuerda, el estado postrero mucho mejor porque Él ha resucitado, pero el final, ¿sabes cuál es? Que ellos le dicen, contrólalo para que no ocurra. Nosotros tenemos que hacer al contrario. La vida del cristiano, gracias a que Jesús ha resucitado, es que tú y yo hoy de nuevo podemos volver a decir, contrólalo tú. Que no sea yo el que controle. Tengo miedo, pienso que esto va a ser peor, no veo futuro a veces, lo veo todo un poco negro, pero contrólalo tú. Y siempre ocurre, porque como es por fe la vida en Cristo, que cada vez que tú y yo volvemos a decir eso, controla tú, mueve tú, Señor, ocurre el gran milagro de ver otra vez su plan y sobre todo que vuelva a ocurrir esto, que el postrer estado es mejor que el primero, ¿verdad? Por eso seguimos viniendo a las reuniones, por eso seguimos congregándonos, por eso seguimos luchando por tener comunión, por eso seguimos hasta luchando por evangelizar, porque volvemos a saber que el postrer estado es mejor que el primero. Y seguramente que tú eres uno de los que puede decir que has estado en el cielo ya por lo menos 1000 veces, ¿o no? Tú has estado en el cielo ya por lo menos 1000 veces o más. Cada vez que has adorado, cada vez que oras, cada vez que estás llevando adelante el plan que Dios te está diciendo, ya estás tocando el cielo, ya estás en el cielo. Así va a ocurrir que el día que estemos en el cielo vamos a poder decir, pues sí, ya no me suena tan raro esto, lo viví antes, aunque parecía que estaba casi en el infierno, pero resulta que tu mano siempre estuvo allí. Entonces, con esto os dejo hoy, con la jugada maestra de nuestro Señor, que sigue funcionando. Y lo bueno es que cada vez seguimos viendo una nueva jugada, ¿verdad? Y además son jugadas maestras, que tú y yo por lo general siempre acabamos diciendo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que es el que más sabe de todo esto, de mi vida y de los demás. Si queréis oramos. Gracias, Señor, por tu plan eterno, por tu plan de amor, por tu plan de salvación. Gracias por habernos incluido en Él. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por habernos llamado un día.
Te damos gracias también que nos sigues ayudando a ver tu estrategia, tu manera de hacer las cosas. A veces no las entendemos, pero sí tenemos seguro que para los que te aman, tú todas las cosas las haces.